Muy bien, pues vamos a ver la segunda ley de la termodinámica y su aplicación, que es el cálculo de la eficiencia de las máquinas térmicas. Para estas alturas esperaría que ya hubieras analizado, estudiado o tal vez visto los videos eh, de esta misma lista de reproducción relacionados con la ley cero y la primera ley de la termodinámica y además de otros conceptos termodinámicos. ¿Verdad? También, por otro lado, igual que en el caso de la primera ley de la termodinámica, solo vamos a ver los fundamentos. Sí, ejercicios muy simples de la segunda ley de la termodinámica. Cabe señalar que en este tema se puede profundizar, pero como no tienes idea, ¿verdad? Esto que para nosotros es un tema, se puede convertir en una materia que estudia un ingeniero. Y por ejemplo, ingenieros como los ingenieros mecánicos pueden llevar 2 o 3 semestres estudiando solo este campo del conocimiento, la termodinámica. Lo que nosotros pretendemos ver en una clase, pues queda claro entonces que solo vamos a poder ver una parte superficial, los fundamentos, como decimos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hemos aprendido de la primera ley de la termodinámica? Bueno, en la primera ley de la termodinámica, pues básicamente consiste o la primera ley de la termodinámica consiste en una aplicación de la conservación de la energía, del principio de la conservación de la energía, ¿verdad? Y en particular un tipo de transformación de energía, la energía calorífica en energía mecánica, en donde también se involucra la energía interna. Sin embargo, en este principio no hay ninguna condición ni restricción a, pues resulta que la segunda ley de la termodinámica fundamentalmente consiste en dos restricciones, dos límites, ¿sí? A la primera ley de la termodinámica. Una de esas restricciones ya la hemos platicado previamente. Consiste, primera restricción o primer límite, en que el calor nunca fluye por sí mismo de los cuerpos de menor temperatura a los cuerpos de mayor temperatura. Aquí también tenemos que, pues ahí, matizar algunas cosas, hacer algunas precisiones. La verdad es que sí podría darse el proceso contrario, que el calor fluyera de un cuerpo de menor temperatura a uno de mayor temperatura, pero sería muy poco probable. Lo más probable es que el calor fluya de los cuerpos de mayor a menor temperatura, ¿verdad? Entonces, en parte la termodinámica también tiene que ver con cuestiones probabilísticas y varias partes de la física tienen que ver con este aspecto, ¿verdad? Bueno, por otro lado también, tomando en cuenta esto que acabo de decir, se puede señalar que es posible hacer fluir el calor de manera, vamos a decir, artificial de un cuerpo frío a un cuerpo caliente. Eso hace un refrigerador. Y tal vez hablemos posteriormente del funcionamiento de un refrigerador, ¿verdad? Entonces, el calor está, por decirlo así, saliendo del refrigerador, aunque el ambiente tiene mayor temperatura y y el interior del refrigerador menor temperatura. Sin embargo, para hacer esto se tiene que hacer algún sacrificio. Y el sacrificio consiste en que se tiene que invertir trabajo sobre el sistema. Hay que hacer trabajo sobre el sistema, ¿verdad? Bueno, esa es la primera restricción. El calor nunca puede fluir de los cuerpos de mayor temperatura, o es muy poco probable, de los cuerpos de mayor temperatura el calor solo fluye de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura, ¿verdad? Nunca va a fluir vamos a considerarlo así, en sentido contrario. Ahora, por otro lado, hemos dicho que el calor y el trabajo, o la energía térmica y energía mecánica, son dos de una gran variedad de tipos de energía. Y una característica de la energía es que se puede transformar de una manera relativamente fácil de una forma a otra, ¿verdad? Entonces, de hecho, eso está implícito en el principio de la conservación de la energía. No se crea ni se destruye, solo se transforma, eh, independientemente de que los tipos de energía sean muy variables. Bueno, de hecho, es posible también transformar completamente toda la energía mecánica o todo el trabajo en su equivalente, en forma de calor. Es decir, en un proceso, 100 joules de trabajo o 100 joules de energía mecánica se podrían transformar íntegramente a 100 joules de calor, ¿sí? O de energía térmica.
Sin embargo, la situación contraria no es posible. Y eso realmente es lo que más, como que más se recuerda o se toma más en cuenta de la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Entonces, no podemos transformar por completo el calor en una cantidad equivalente de energía de trabajo. ¿Sí? Solo una parte del calor se podría transformar en trabajo. Y para ilustrarlo, para que tal vez quede un poquito más claro, cuando frotamos nuestras manos en un día frío para que se calienten, cuando arrastramos una caja y pues también hay fricción entre la caja y la superficie, en ese caso el trabajo mecánico, la energía mecánica se transforma prácticamente de forma íntegra a calor, pero no podemos tomar ese calor por decir algo así, al frotar nuestras manos, digamos que transformamos 100 joules nuevamente de trabajo en calor, no podemos tomar esos 100 joules de calor y transformarlos íntegramente en trabajo. Sí se puede, pero una parte, no íntegramente. Y esto aquí entonces introduce directamente y de manera inmediata otro concepto, la eficiencia. ¿Sí? Un motor de un coche, una máquina térmica realmente en términos generales, no puede aprovechar todo el calor que se le suministra, sino solo una parte de él. ¿Sí? Y tal vez te sorprenda, pero la verdad es que la mayor parte del calor que se suministra, o de la mayor parte del calor que se suministra, esta parte se desperdicia y solo una parte menor se transforma en trabajo. De hecho, ya hablando en cantidades que después vamos a ver cómo se calcula, que no es nada complicado, pues un motor de gasolina o de diésel pues sus eficiencias oscilan entre un 25 y un 40% en el mejor de los casos, ¿verdad? Entonces, bueno, no es posible transformar todo el calor en trabajo, solo una parte, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos dos restricciones que forman parte de la segunda ley de la termodinámica. Históricamente, desde el principio así se establecieron y vamos a poner aquí estos enunciados, ¿verdad? De dos científicos, de Rudolf Celsius y de William Kelvin. Entonces, un enunciado, como se puede ver, también este es un detalle de la segunda ley de la termodinámica, que de repente uno consulta algún otro libro y parece que el enunciado que viene en ese libro con respecto a la segunda ley de la termodinámica no tiene nada que ver con el mismo tema, la misma definición de otro libro, ¿verdad? Entonces ahí podemos encontrar como que mucha o algo de variación en cómo se define la segunda ley de la termodinámica. Pero bueno, básicamente vamos a considerar que consiste en dos restricciones. Uno, el calor no puede por sí mismo, sin la intervención de un agente externo, pasar de un cuerpo frío a uno caliente. Y dos, es imposible construir una máquina térmica que transforme en trabajo todo el calor que se le suministra. Incluso aquí ya está aterrizado o aplicado, podríamos decir, al funcionamiento de una máquina térmica, esa restricción de que no se puede convertir todo el calor, todo el calor en trabajo. Pero bueno, entonces de aquí se derivan también dos cuestiones. ¿Y qué es una máquina térmica? ¿Qué podemos, cómo podemos considerar, o qué podemos considerar que es una máquina térmica? Y también, por otro lado, ¿y por qué? En ambos casos tiene que ver con cuestiones de probabilidad. Sí, hemos dicho desde el concepto de temperatura que la temperatura está relacionada con la energía cinética promedio de las partículas y que un cuerpo que tiene mayor temperatura es porque sus partículas tienen más energía cinética. Entonces lo más probable es que estas partículas que tienen más energía que aportar, por decirlo así, se la transfieran a las que tienen menos energía. Es una cuestión de probabilidad. Ahora, y en el caso de la segunda condición, ¿en dónde entra en juego la probabilidad? Bueno, aquí también entra en juego otro concepto que puede parecer muy extravagante, pero que se maneja. El grado de desorden, relacionado con el grado de desorden. ¿Y cómo se llama ese concepto? Entropía. Bueno, ¿cuál sería la definición de la entropía y qué tiene que ver este concepto con la segunda ley de la termodinámica? La entropía, como acabo de poner, es una medida del grado de desorden de la materia. Y entonces por eso decíamos que
pues es un concepto que puede sonar extravagante, ¿verdad? El grado de desorden. ¿Cómo se mide el grado de desorden? ¿Qué tiene que ver esta propiedad con la segunda ley de la termodinámica? Bueno, podemos mencionar así de una manera simple y solo como una introducción, que depende tanto de la energía calorífica como de cómo se encuentran distribuidas las moléculas de un sistema termodinámico. Por ejemplo, también podemos señalar que la entropía de un gas es mayor que de la misma sustancia pero en estado líquido, debido a que el arreglo de las moléculas es más ordenado en el estado líquido que en el estado gaseoso. La misma masa en estado gaseoso tiene más entropía. Y aunque en este tema solamente lo vamos a mencionar como un concepto, pero la verdad es que la entropía es una propiedad física que se mide, se calcula, ¿verdad? Tiene valor, tiene unidades. Matemáticamente se define como el incremento de calor que se le suministra a un sistema entre la temperatura a la que se le suministra dicho calor. ¿Sí? Así es como se define la entropía. Y una propiedad de la entropía que se menciona mucho, hasta en cuestiones astronómicas y en muchos temas diferentes, es que la entropía del universo, de los sistemas en general, tiende a aumentar. Entonces, si definimos la entropía como el grado de desorden de la materia, entonces eso quiere decir que el grado de desorden de la materia tiende a aumentar. Y de ahí algunos mencionan esta ley, ¿verdad? Como que el orden tiende al desorden. Y se pueden poner muchos ejemplos. Por ejemplo, imagínate que pones una pila de monedas, mm, monedas de la misma denominación, una columna ahí de puras monedas de 10 pesos, y todas las acomodas de tal manera que quedan con el lado del águila hacia arriba, todas con águila hacia arriba. De repente tumbas esa pila de monedas. No hablo del desorden porque ya no va a estar como una columna las monedas, sino porque al caer entonces ya no, las monedas ya no van a quedar todas con el águila hacia arriba. Van a quedar algunas con águila y algunas con solo hacia arriba. O podríamos poner un ejemplo muy parecido. Imagínate que tienes en un bote un conjunto de dados y todos los acomodas con el mismo número hacia arriba. Basta con que lo agites una sola vez para que entonces ahora te quede ahí una variedad de números diferentes, ¿verdad? Entonces, en términos generales, el orden tiende al desorden. Esto lo puedes ver incluso en tu habitación. ¿Qué va pasando con la habitación? Si es que no hacemos nada al respecto, pues cada vez se van desordenando las cosas. Ah, pero de repente podemos dedicar un fin de semana, un día a ordenar nuestra habitación para que esté presentable, ¿no? Bueno, entonces el desorden puede también tender al orden, ¿sí? De la misma manera que el calor puede fluir de los cuerpos de menor temperatura a los de mayor temperatura. Sí, pero sería muy poco probable. Y para que esto ocurra, digamos, de una manera masiva, entonces tenemos que invertir trabajo. Se tendría que hacer trabajo también sobre el sistema para que la entropía disminuya. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica? Pues resulta que aunque hay muchos diferentes tipos de energía, no todos, vamos a explicarlo así, no todos los tipos de energía son de la misma calidad. Vamos a decir que hay tipos de energía más corrientes, menos finos, por decirlo de alguna manera, o en términos, digamos, eh, científicos, de mayor entropía. Y resulta que el tipo de energía de mayor entropía es el calor. Entonces, es más fácil, como, así lo explico luego en las clases, a la energía, igual que a algunas personas, le gusta irse por el camino fácil, si no le gusta, digamos, progresar y tender a mejorar. Bueno, en realidad no hay conciencia aquí, ¿verdad? Y bueno, es más bien por cuestiones probabilísticas, pero entonces la energía tiende a degradarse siempre a la forma más degradada de energía que puede haber. ¿Y cuál es esta? El calor. Sí, entonces por eso incluso otros tipos de energía, la energía eléctrica tiende a degradarse también en forma de calor. Un aparato, si acercamos nuestras manos, una televisión que está hecha para emitir imágenes y sonido, luz y sonido,
de alguna manera también disipa algo de calor, una computadora, etcétera, ¿no? Y a veces esa disipación de calor puede convertirse en un problema, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el trabajo. Entonces es más fácil para la energía transformarse de trabajo o es más probable transformarse de trabajo a calor que hacer lo contrario, ¿verdad? Por eso también la segunda ley de la termodinámica podría enunciarse como la energía de alta calidad tiende a transformarse en energía de menor calidad, es decir, el orden tiende al desorden, ¿sí? Entonces, pero como ya hemos mencionado y enfatizamos, también es posible aumentar el orden de un sistema, pero generalmente a costa de que se suministre energía a dicho sistema o de que se haga trabajo sobre dicho sistema, ¿verdad? Bueno, entonces esa es otra forma de ver la segunda ley de la termodinámica y esa es la razón por la que no se puede transformar todo el trabajo, todo el calor en trabajo, pero sí se podría transformar o se puede transformar el trabajo en calor. Bueno, entonces, como ya habíamos mencionado, esto nos lleva a otro concepto y directamente la eficiencia, las máquinas no pueden ser, las máquinas térmicas no pueden ser 100% eficientes. Pero ¿qué es la eficiencia? Bueno, ¿estás de acuerdo? Antes primero tendríamos que definir, pero ¿qué es una máquina térmica? ¿A qué le llamamos una máquina térmica y cuál es el principio de su funcionamiento? Bueno, aunque hay diferentes tipos de máquinas térmicas, máquina de vapor, máquina de combustión interna, eh, cohetes de reacción incluso, pero y funcionan de maneras distintas, pero el funcionamiento de todas las máquinas térmicas se basa siempre en el mismo principio. ¿Cuál es ese principio de funcionamiento? Bueno, de alguna manera ya definimos una máquina térmica y parece que en algunos temas anteriores ya lo habíamos mencionado. Una máquina térmica es un dispositivo cuyo objetivo es transformar la energía térmica en energía mecánica, aprovechar el calor para producir trabajo con ese calor. Vamos a poner esa definición y también el principio de funcionamiento de una máquina térmica. Muy bien, pues ahí está la definición. Entonces, una máquina térmica, dice, la definición es cualquier dispositivo que aprovecha el calor suministrado para producir trabajo mecánico. Desde el punto de vista de este curso, para los fines de este curso, una máquina térmica es cualquier dispositivo, una caja negra, vamos a decirlo así, en la que los actores principales son un calor de entrada y un calor y un trabajo de salida independientemente de cómo funcione la máquina. Aquí hay diferentes tipos de máquinas térmicas. El objetivo principal de este tipo de dispositivos es producir trabajo y entre más trabajo se produzca, es más eficiente la máquina. Mientras que el elemento calor de salida es un tipo de energía que no es útil, pero según la segunda ley de la termodinámica es, es pues es algo inevitable, ¿no? No se puede evitar esa pérdida de calor. Bueno, ahora, para que fluya el calor, para que tengamos un calor de entrada y un calor de salida, también necesitamos dos componentes fundamentales, dos depósitos, uno de alta temperatura y uno de baja temperatura, porque como hemos dicho, el calor fluye de los cuerpos de mayor a menor temperatura. Y en términos generales, el depósito de baja temperatura no es algo que tenga la máquina, es el ambiente, se puede considerar como ambiente, ¿verdad? Entonces, estos componentes son fundamentales porque el trabajo solo se puede obtener cuando fluye el calor del depósito de alta temperatura al de baja temperatura. Si no hay ese flujo de calor, entonces no se puede producir el trabajo. Bueno, pues vamos a poner aquí las partes o digamos el principio en el que funcionan las máquinas térmicas. Y como hemos enfatizado, pues pueden haber mucha variedad de máquinas térmicas con diferentes elementos estructurales. Sin embargo, independientemente de esa variedad, su principio, su funcionamiento más bien se basa en esos tres pasos que se enlistan ahí bajo el encabezado funcionamiento de una máquina térmica. El dibujo de abajo es solamente un esquema, no pretende representar todos los elementos o las partes de un motor o algo por el estilo, sino más bien esos tres pasos comunes de toda máquina térmica, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, el primer paso es cuando se absorbe calor
en un depósito, aumentando considerablemente su energía interna y por consiguiente su temperatura. Un depósito de alta temperatura. Adelantándonos un poco, en el caso de un motor de combustión interna, ese depósito sería el pistón o el émbolo donde se incendia una mezcla de gasolina con aire. Entonces se produce una explosión y que libera calor y todo ese calor va a tender a fluir hacia dónde, hacia donde haya menor temperatura. Y de todo ese sistema donde hay menos temperatura es el ambiente, entonces va a fluir por el escape hasta el ambiente el calor, ¿verdad? Entonces el depósito de temperatura baja, pues realmente no es una parte del motor, es el ambiente a donde se disipa todo ese calor. Aquí estaría la salida de calor, ¿sí? Aunque la máquina, bueno, como dice el segundo paso, entonces se produce un flujo natural de calor hacia otra parte de la máquina térmica. Generalmente el ambiente va a haber un calor de salida debido a la diferencia de temperaturas, según las leyes de la termodinámica. ¿Sí? Entonces, el calor fluye de donde hay mayor a menor temperatura. Y se va a aprovechar ese flujo, paso 3, para que parte de ese flujo de calor se transforme o produzca trabajo. Lo ideal sería producir más trabajo y que hubiera una menor salida de calor. Sin embargo, pues es inevitable esa salida de calor. Así que, bueno, hay motores modernos que reciclan ese calor que se disipa y lo reutilizan. Sin embargo, no se puede aprovechar por completo el calor disipado, ¿sí? Y de hecho es interesante, pero como ya hemos mencionado, generalmente la parte de calor que se pierde es mayor que la parte de calor que se aprovecha. Y no se pierde en el caso de que se destruya, sino que es un tipo de energía no útil o aprovechable, ¿verdad? Entonces en eso se basa el funcionamiento de una máquina térmica. Vamos a ilustrarlo con un diagrama muy sencillo de una máquina de vapor, ¿sí? Y también un motor de combustión interna. ¿Cómo se aplican estos tres pasos en estos dos dispositivos? Bueno, primeramente mencionamos que fundamentalmente las máquinas térmicas se clasifican en tres tipos, ¿verdad? Una máquina de combustión externa, y un ejemplo de ella sería la máquina de vapor, de la cual vamos a hablar a continuación, los motores de combustión interna, que esos los vemos todo el tiempo. Los motores de los coches son un ejemplo de motores de combustión interna y motores de reacción, los cuales sí no vamos a abordar en este curso. Bueno, pues hablemos del primero de estos tipos de máquinas, de máquinas térmicas, la máquina de vapor. ¿En qué consiste una máquina de vapor? La máquina de vapor consta de una caldera, que es básicamente un gran recipiente cerrado que contiene agua, es decir, una gran olla express que está conectada a una tubería, como vamos a ver ahorita más adelante en un diagrama. La máquina de vapor se considera una máquina de combustión externa porque de la misma forma que una olla express, la fuente de calor está fuera de la olla express, ¿verdad? Ponemos la olla express sobre la estufa, donde consideramos que la estufa no es parte de la olla express, ¿verdad? Entonces, la fuente de calor está fuera de la caldera, a diferencia de otros tipos de máquinas, en donde la fuente de calor se contraría dentro del recipiente. En el caso de un motor de gasolina, la gasolina se prende dentro del pistón. A medida que el agua en el interior de la caldera se va calentando, se empieza a evaporar, se va acumulando cada vez más y más vapor de agua que hace que la presión vaya aumentando. Y ahí nos tenemos que remitir a las leyes de los gases. Ahí aprendimos que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión. Entonces, esa caldera, como estábamos mencionando, está conectada a una tubería. Entonces, ese aumento de presión se transmite a una tubería que tiene un émbolo, un tapón que se desliza. Y ese aumento de presión hace que el émbolo se mueva hacia el extremo opuesto. Bueno, vamos a poner un diagrama muy simplificado de una máquina de vapor para ilustrar esto que estoy mencionando. Entonces, bueno, pues aquí tenemos el tanque, la caldera, ¿verdad? Aquí está la tubería que está conectada a la caldera y aquí tenemos un pistón. Bueno, lo voy a marcar por si no se ve el cursor a lo que me estoy refiriendo. Aquí tenemos
el émbolo, perdón, el pistón con su émbolo. Un pistón es un cilindro con un tapón que se desliza libremente, ¿verdad? Entonces, el aumento de presión a medida que se acumula el vapor a presión va a empujar a ese émbolo hacia el otro extremo. Como podemos ver, la fuente de calor está fuera de la caldera. Sí, aquí tiene en las películas viejas, tal vez has visto que en la locomotora abajo hay como digamos, una puertita en donde se van introduciendo leños con palas, ¿verdad? Los maquinistas. Entonces, pero la caldera está encima de esa fuente de calor. Entonces, este aumento de presión empujaría el émbolo hasta el extremo opuesto. Entonces, luego, porque luego genera un poco de todavía de controversia, ¿por qué no se puede aprovechar todo el calor? Aquí lo podemos ver con mayor claridad. A veces utilizo analogías para tratar de explicar por qué no se puede aprovechar todo el calor. Una, por ejemplo, que utilizo es los negocios, ¿no? Imagínate que un joven está tratando de juntar un poco de dinero, o una joven, y está vendiendo dulces, ¿sí? Entonces, está haciendo un negocito. Entonces, parte del dinero que recibe para vender sus dulces, pues se lo puede gastar, pero no se lo puede gastar todo porque se le acaba el negocio, porque una parte la tiene que reinvertir para que siga funcionando su negocio, ¿verdad? No se podría quedar o gastar todas las ganancias, una parte la va a utilizar como inversión, ¿no? También a veces utilizo como analogía, pues una turbina, por ejemplo, que aprovecha el paso de agua en un riego. No podríamos utilizar una turbina tan grande que tapara por completo el flujo del río, porque entonces el río se va a desbordar, ¿sí? Por querer aprovechar todo ese flujo. Tenemos que permitir que el río siga fluyendo, no lo podemos obstruir. Lo mismo pasaría aquí. Entonces, cuando este émbolo llega hasta el extremo, necesitamos ceder, tenemos que liberar calor para que el émbolo pueda regresar a su posición original, de tal manera que en esta parte este émbolo va a estar haciendo un movimiento de vaivén, de ida y vuelta hacia el frente, pero para que pueda regresar se tiene que liberar la presión. ¿Y cómo se va a liberar la presión? Con una válvula que permite la salida de presión, en donde se va a expulsar ese vapor todavía con bastante presión al ambiente, y ahí tiene una chimenea en el extremo de la locomotora donde se ve cómo sale el vapor por ahí, ¿verdad? La verdad es que esta válvula de escape, el sistema está muy simplificado. El diseño de una válvula de escape de una locomotora realmente es muy ingeniosa. No es tan simple como lo estamos poniendo en este diagrama, ¿no? Entonces, bueno, cuando ese émbolo llega hasta el extremo empieza a liberarse vapor, y luego aquí tenemos un sistema de tres piezas que se conocen como biela, manivela y corredera, piezas mecánicas, que lo que van a hacer es que ese movimiento de ida y vuelta con ese sistema, esas piezas acopladas, se van a transformar en un movimiento rotatorio. Va a hacer que las ruedas de la locomotora giren, ¿verdad? Y por la misma inercia, el mismo avance de la locomotora, entonces esas mismas piezas van a empujar al émbolo de regreso. Pero si ese émbolo no tuviera esa salida de vapor, la presión sería tan alta que la rueda podría dar una media vuelta y no más, se trabaría la locomotora. Entonces hay que ceder, hay que permitir que salga calor para que se pueda aprovechar ese flujo de calor para transformarlo en el trabajo mecánico. Entonces aquí tendríamos la entrada de calor, aquí está la entrada de calor, calor de entrada, por acá tendríamos el calor de salida, y en esta parte pues tendríamos el trabajo, ¿verdad? El trabajo de salida. Entonces este es el principio del funcionamiento de una máquina de vapor. Bueno, hablemos de otro muy conocido, el motor de combustión, ¿verdad? O motor de cuatro pasos. ¿Cómo funciona el motor de un coche? Bueno, no vamos a mencionar todas y cada una de sus partes. Por supuesto que un servidor no es especialista en motores, y solamente vamos a hablar del principio de funcionamiento, donde se dan estos tres pasos. Podríamos decir como el corazón del motor. ¿Y cuál es el corazón del motor? Ya lo he estado mencionando, los pistones, conocidos popularmente como cilindros, ¿verdad? Pero
en realidad son pistones. Bueno, ¿cómo funciona un motor de gasolina? También conocido como máquina de combustión interna. Bueno, ahí tenemos un esquema de los pasos, ¿verdad? Y esto, bueno, en realidad ponemos 5 dibujos, 5 partes, aunque en 2 de ellas se consideran como una sola, por eso se conoce también como motor de 4 pasos, ¿verdad? Y bueno, esa pieza representa un pistón. Entonces, ¿qué tiene de particular un motor de combustión interna, un motor de 4 pasos? Bueno, en una máquina de combustión interna se integran la fuente de calor, la caldera y el pistón. Todo está en un solo dispositivo, mientras que en la máquina de vapor eran 3 partes diferentes. Y a este conjunto se le llama simplemente pistón, como el que estamos viendo. También tiene 2 válvulas, están en la parte superior, una del lado izquierdo, una del lado derecho, que tienen forma de T invertida. Es la válvula de admisión por donde entra una mezcla de gasolina con aire y la otra es la válvula de escape. Se llama de combustión interna debido a que esta mezcla de aire con gasolina o con combustible se queman dentro del mismo pistón, produciendo así la fuente de calor, ¿verdad? De manera semejante a la máquina de vapor, la combustión de los gases produce una expansión de estos que hace que el émbolo se desplace en el pistón. El émbolo es el tapón que se desliza libremente, entonces la presión empuja al pistón y todo esto se va a traducir en un movimiento de vaivén, de subir y bajar, que a su vez por una serie de piezas mecánicas se va a transformar en un movimiento circular. Este mecanismo también se llama cigüeñal. Bueno, ¿cuáles son los 4 pasos con los que funciona este tipo de motores? Bueno, tal vez pensemos son 5. Bueno, vamos a ver que 2 de ellos se engloban como uno solo. Vamos a quitar esta parte para poder poner los pasos a partir de los cuales funciona el motor de combustión interna. Entonces, ahí están los pasos y podemos ver en cada parte, ¿verdad? Aquí están las válvulas, ¿verdad? La del lado izquierdo es la válvula de admisión. Eh, Tengo que cambiar aquí el color y el grosor. Entonces, la válvula que tenemos del lado izquierdo es la válvula de admisión. Cuando las 2 válvulas se desplazan hacia arriba, también otros mecanismos las pueden mover hacia adentro o hacia afuera. Entonces, cuando ambas se desplazan hacia arriba, se sella, el pistón queda completamente cerrado. Entonces, se alternan, de repente una baja y puede permitir o la entrada o la salida de gases, ¿no? Entonces, así como está dibujado por el lado izquierdo es por donde entra la mezcla de gasolina con aire, ¿verdad? Con otro dispositivo que son los inyectores y que también han cambiado las formas por ejemplo, antiguamente era carburador y bueno, ahora son con inyectores, etcétera, pero bueno, el principio es el mismo, ¿no? Entonces en la admisión dice aquí, mientras el émbolo baja, mientras está bajando, aquí apenas se ve en esta parte como que apenas va bajando, la válvula de admisión se abre de manera simultánea y entra la mezcla de gasolina con aire en la cámara del pistón por medio del carburador, los inyectores, ¿verdad? Luego ya después es por el mismo movimiento, porque esto solo representa el movimiento de un pistón y en realidad pueden haber 4 funcionando simultáneamente, entonces el movimiento de otros pistones va a hacer que ahora émbolo se mueva hacia arriba, ¿verdad? Eh, Al mismo tiempo que se cierra la válvula de admisión. Entonces esa sería esta parte, la compresión. Ahora ahí va el émbolo para arriba, se va a comprimir. De esa manera aumentamos la presión, aumentamos la energía interna. Está aumentando la energía interna. Pero lo que la va a hacer aumentar todavía más es cuando se produzca el siguiente paso, la ignición, ¿verdad? Entonces dice, se cierra la válvula de admisión y mientras la válvula de escape permanece cerrada, siempre ha estado cerrada en estos 2 pasos, el émbolo sube hasta justo antes de la posición más elevada, comprimiendo adiabáticamente, ¿verdad? Es decir, sin entradas ni salidas de calor, la mezcla de gasolina y aire y haciéndola así más explosiva. Entonces, ya imaginémonos que está a punto de llegar a la parte más alta. A partir de ese momento inicia la siguiente parte. Esta pieza que se encuentra en la parte de arriba, pues es la bujía
¿Y qué hace la bujía? No sé si en tu casa tengas estufa de encendido eléctrico, tiene un botoncito. ¿Y qué pasa cuando presionas ese botoncito? Se oye un chasquido, ¿va? Y cuando observamos con cuidado, pues vemos que se está eh, produciendo una chispa continua. Pues esa es la función de la bujía. La bujía de manera sincronizada produce la chispa en el momento justo. Esto que estoy describiendo así de manera tan extensa, mientras yo lo estoy describiendo, en el motor esto ya se daría cientos de veces. Esto ocurre, todos estos cuatro pasos ocurren cientos o tal vez miles de veces por minuto, ¿verdad? Entonces, en la parte superior del pistón y entre las dos válvulas existe un dispositivo llamado bujía, cuya finalidad es producir una chispa que prende la mezcla de gasolina y aire, aumentando su energía interna y presión en el momento justo en el que el émbolo se encuentra en la posición más alta. Cuando está en la posición más alta se produce una explosión y esa explosión aumenta la presión y empuja el émbolo, ¿verdad? Ahí es donde se transforma ese calor en trabajo. Entonces, a estos dos pasos, pues se les considera como uno solo, la ignición y la carrera motriz, desde que se prende la mezcla de gases con gasolina hasta que se desplaza el émbolo hacia abajo, ¿verdad? Entonces, la carrera motriz o carrera de trabajo, la explosión en el paso anterior produce una violenta expansión adiabática, también sin salidas de calor de los gases que arrastran el émbolo del pistón hasta su posición más baja, transformando parte de la energía liberada en trabajo mecánico mediante el cigüeñal. Entonces ya ese movimiento pues se va a traducir en movimiento circular con estas piezas mecánicas. Entonces el tercer y cuarto paso pues se engloban como uno solo. Y finalmente el escape. El escape nuevamente se mueve hacia arriba el émbolo del pistón porque están sincronizados los pistones, mientras dos están moviendo sus émbolos hacia abajo, dos los están moviendo hacia arriba. Entonces el movimiento de otros pistones permite el escape en este pistón, ¿no? Entonces nuevamente el émbolo se mueve hacia arriba. eh, Recordemos, el émbolo es el tapón que se desliza libremente, ¿verdad? Entonces se mueve hacia arriba, dice aquí, eh, al mismo tiempo que la válvula de escape se abre, expulsando los gases quemados. Pero esos gases todavía están muy calientes, así que no se puede aprovechar todo su calor. Quisiéramos poder aprovechar todo ese calor, pero no. Si cerramos el sistema y ahí dejamos todos los pasos, ahí se cierran, entonces ya no podría continuar funcionando el mecanismo. Necesitamos repetir el proceso, pero para repetir el proceso tiene que volver a entrar una nueva mezcla de gasolina con aire, pero no puede entrar esa mezcla de gasolina con aire si la cámara, el interior del pistón está ocupado. Debemos dejar salir los gases. Entonces, ahí van los gases quemados por el escape, ¿verdad? Hasta que se disipan o se liberan al ambiente. Cuando el émbolo llega nuevamente a la posición más alta, la válvula de escape se cierra y nuevamente la de admisión se abre. Esto casi ocurriría de manera simultánea y se vuelve a repetir el ciclo, ¿verdad? Entonces también aquí lo que podemos considerar un detalle importante, ¿verdad? Que aquí no está viendo que aquí le falta un poquito este dibujo en su válvula de escape. También un detalle interesante es que las máquinas térmicas funcionan, por lo menos dos de ellas, con ciclos, ¿sí? A partir de una serie de pasos que se repiten. Y esto implica que cada cierto número de pasos, pues el sistema como que se resetea, por decirlo de alguna manera. Y en términos de lo que nos interesa, la energía interna vuelve a ser la misma en un punto, ¿no? En cada punto la energía interna vuelve a ser la misma, por lo cual podemos considerar que a lo largo de todo un ciclo no hay cambios de energía interna. Sí, porque habíamos mencionado también, no había mencionado ese detalle en la primera ley de la termodinámica, que el calor que recibe un sistema se puede utilizar para dos cosas, aumentar su energía interna o producir trabajo. En este caso, pues la energía interna vuelve a su estado inicial, por lo cual todo se traduce en trabajo, pero no se por lo que dice la segunda ley de la termodinámica, todo el calor no se puede convertir en trabajo y hay una parte de calor que se disipa. En los ejercicios que habíamos hecho de la
de la primera ley de la termodinámica solo considerábamos o calor de entrada o calor de salida, pero aquí tendríamos los dos calores, ¿verdad? Así que podemos considerar que el calor que entra se va a dividir, se va a bifurcar en el trabajo y el calor perdido, ¿verdad? De manera que se va a conservar la energía. Si entran, por decir algo así, 500 joules, que sería una cantidad de energía muy pequeña, el calor de entrada es de 500 joules y se produce un trabajo de 200 joules, no se puede aprovechar toda la energía. Entonces, no se puede aprovechar todo el calor, quise decir. Entonces, ¿dónde están los otros 300 joules, los que no se pudieron aprovechar? Se liberan. Entonces, ese sería el calor de salida, ¿verdad? 300 joules de calor de salida. De tal manera que aquí ya podemos ir poniendo nuestra primera ecuación a partir de la cual vamos a establecer la fórmula de eficiencia, ¿no? ¿Qué serían los 500 joules? El calor de entrada. ¿Qué serían los 200 joules? El trabajo producido, y los 300 joules el calor de salida. Entonces el calor de entrada tiene que ser igual al calor de salida más el trabajo producido. Y el trabajo lo vamos a representar como W, entonces trabajo solo hay de salida, entonces no tenemos que ponerle subíndice. Aquí en estos 5 o 4 pasos, dependiendo cómo lo vemos, ¿dónde están los tres principios fundamentales del funcionamiento de una máquina térmica? ¿Dónde está la entrada de calor? La entrada de calor se produce aquí en la ignición, ¿verdad? Aquí estaría el calor de entrada. ¿Dónde está el trabajo producido? Ah, en la carrera motriz, cuando el émbolo se mueve hacia abajo, aquí tengo un trabajo producido. ¿Y dónde está el calor de salida? En el paso del escape, ¿verdad? Aquí tendría el calor de salida. Y así es como funciona, pues, el motor de combustión interna o el motor de 4 pasos. Podemos mencionar también algunos conceptos que, siendo sincero, ya son un poco más técnicos, pero se podrían prestar para hacer algún tipo de ejercicios, incluso a nivel bachillerato, ¿verdad? Uno de ellos, o una de las características de los pistones de máquinas de combustión interna, es el que se conoce como índice de compresión, ¿verdad? Una propiedad que tiene estos pistones. ¿Cómo se define el índice de compresión? Como la razón entre el volumen de gas cuando el pistón se encuentra en la posición más alta, es decir, cuando el gas está más comprimido, entre el volumen de gas cuando el pistón se encuentra en la posición más baja. ¿Sí? O sea, la relación entre el volumen mínimo y máximo que, que alcanza esa mezcla de aire con gasolina en el interior, ¿verdad? En la mayoría de los motores de gasolina, el índice de compresión es de 8. En otras palabras, esto significa que el volumen de gas se reduce hasta una octava parte de su volumen original. Esto es algo que trata de que sea lo más grande posible, o sea, que la compresión sea lo más que se pueda, pues, ya que en cuanto más se comprima la mezcla de gasolina con aire, mayor será su energía interna y la explosión también va a ser más intensa y esto va a aumentar su eficiencia porque de esa manera va a aumentar el trabajo producido, ¿verdad? Bueno, también hay otros tipos de motores de combustión interna, que sería el motor de 2 tiempos y los motores diésel. Entonces, bueno, son menos comunes, pero no dejan de ser menos importantes. Y no, el decir que no son tan comunes es entre comillas, porque considerando que los motores de los coches, pues, o hay cientos de millones de coches, bueno, esto quiere decir que deben haber millones, por lo menos, de motores de diésel y de 2 pasos, ¿verdad? Bueno, ¿qué característica tienen los motores de 2 pasos? El nombre lo indican. En estos se combinan el tiempo de admisión, compresión y escape en uno solo. Admisión, compresión, se está entrando el gas, ya se está comprimiendo y escape en un solo tiempo, ¿no? Así está como entrando la mezcla de combustible con aire y ya está sacando a la gasolina que se acaba de quemar. Y a diferencia de los motores de 4 tiempos, estos no tienen válvulas de admisión y de escape, sino tienen 2 orificios que quedan abiertos o cerrados dependiendo del desplazamiento del émbolo.
algo así como el motor de vapor que habíamos mencionado anteriormente, que cuando el émbolo pasa a un extremo, entonces rebasa una válvula de escape y puede escapar el vapor con un exceso de presión, ¿verdad? Entonces ahí ya el puro movimiento, la posición del émbolo va a determinar qué válvula está abierta, si la de admisión, la de escape, las dos, ninguna, ¿verdad? Finalmente, los motores de diésel se distinguen de los de gasolinas, en primer lugar, porque pues como su nombre lo indica, el combustible es diésel, pero no, eso no es lo que hace la única diferencia, no es algo tan obvio, ¿no? Sino que en este tipo de motores, mientras el émbolo baja, se absorbe solo aire, no una mezcla de aire con diésel, ¿verdad? Entonces entra aire, por succión entra aire que se comprime posteriormente hasta una presión de 50 atmósferas, ¿no? Una presión elevadísima, lo que produce un consiguiente incremento también considerable de temperatura. Esta compresión, recordemos leyes de los gases, hace que la temperatura aumente hasta 600 grados Celsius a medida que el pistón sube. En ese momento se inyecta el combustible líquido, no atomizado como en el caso del de combustión interna, que se atomiza en el interior del pistón, ¿verdad? Ya al entrar se atomiza y se prende al entrar en contacto con el aire supercaliente, ¿no? Después de ahí en adelante, pues ya sería el proceso común al del motor de cuatro tiempos. Ya ese combustible quemado desplaza el émbolo del pistón hacia abajo, produciendo, produciendo trabajo. O sea, la pura presión del aire caliente, o sea, la pura presión calienta el aire y eso prende al diésel sin necesidad de una chispa. Por esta razón, este tipo de motores no cuentan con bujías, ¿verdad? Bueno, entonces esos son otros tipos de máquinas térmicas. Pero bueno, la más común pues es el motor de cuatro pasos, ¿no? Entonces ahora vamos a definir el concepto de eficiencia. Pues la eficiencia simple y sencillamente tiene que ver con qué tanto del calor que se le suministra a una máquina térmica aprovecha esta. Y es algo que hasta seguramente tú entenderías de una manera relativamente sencilla. Recordemos que siempre en una máquina va a haber un calor de entrada, vamos a hacer todavía un diagrama más sencillo, un trabajo de salida y un calor de salida. Entonces consideremos que tenemos esta máquina que puede funcionar de maneras muy distintas, a la cual le suministramos 200 joules durante un ciclo, ¿sí? ¿Cómo interpretarías tú que esa máquina tendría o qué se necesitaría para que esa máquina tuviera una eficiencia del 100%? Que la segunda ley de Newton nos explica que no es posible. Pero ¿qué implicaría que tiene una eficiencia del 100%? Si es que se le suministra, vamos a poner aquí, este es el calor de entrada. Bueno, seguramente ya pensaste en la respuesta correcta, ¿no? Que todo ese calor se transformara en trabajo íntegramente. No es posible, ¿verdad? Bueno, entonces, pensemos que ahora la máquina tiene una eficiencia del 50%. Por cierto, la eficiencia se representa con la letra eta, ¿verdad? Y se puede manejar en porcentaje o en fracción decimal, 0.5 o 50%. ¿Qué implicaría que tendría una eficiencia del 50%? Bueno, pues que la mitad del calor se aprovecha para producir un trabajo en este caso, si se le están suministrando 200 joules, pues un trabajo de 100 joules, pero implicaría que está desperdiciando la mitad del calor que se le suministra. Habría un calor de salida también de 100 joules, ¿verdad? Y así sucesivamente, entre menor sea la eficiencia, es mayor el calor disipado o el calor de salida y menor el trabajo producido. Por ejemplo, si tuviéramos que este motor tiene una eficiencia del 25%, eso quiere decir que aprovecha solamente la cuarta parte del calor que se le suministra. Entonces, si se le suministran 200 joules y tiene una eficiencia del 25%, o sea, aprovecha la cuarta parte, entonces, ¿cuánto trabajo produciría? No sé si estás de acuerdo, pero aprovecharía 50 joules de más, sí, produciría 50 joules de trabajo y disiparía 150 joules de calor, ¿verdad? Que aunque te sorprenda, pues eso es más o menos la eficiencia típica de un motor de gasolina. Un motor diésel tiene una eficiencia un poco mayor, pero
Por otro lado, el diésel es mucho más contaminante, entonces es una cosa por la otra, ¿no? Y como empezamos hablando desde el tema de termodinámica, la verdad es que pues podría ser cuestionable esta rama de la física que pues ha servido para el diseño de máquinas térmicas, dada la necesidad de diseñar nuevos dispositivos con energías renovables, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿cómo sería la fórmula? ¿Cómo sacaríamos una fórmula? O con esa terna de datos, este 200, este 150 y este 50. Ahora vámonos al revés. Entonces, si yo sé cuánto calor se le suministró y cuánto trabajo se produjo, por cierto, no tengo que saber cuál es el trabajo y el calor de salida. Con uno de los dos datos, si yo conozco el calor de entrada, puedo calcular el otro, ¿no? Sí, si sé que se le suministraron 200 joules y que se produjeron 50 joules, entonces tengo una diferencia de 150. ¿En dónde está esa diferencia de 150? No puede ser energía interna porque como dijimos, como es un proceso cíclico, el sistema se resetea, vuelve a sus condiciones iniciales. Entonces esos 150 de diferencia es el calor de salida. Eso a través de esta expresión que ya habíamos indicado, ¿verdad? El calor de entrada sería igual al calor de salida. Bueno, lo que nos interesa es el trabajo, ¿no? Al trabajo producido más el calor de salida. Y esa expresión lo único que quiere decir es cómo se reparte o se distribuye el calor de entrada, el calor que se suministra, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo llegaríamos con estos datos a ese 25%? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo sacaríamos ese 25%? Bueno, el 50 es el 25% de 200, ¿no? Y bueno, a su vez, ¿eso cómo lo haríamos? Esto simple y sencillamente se puede obtener como la relación entre el trabajo producido y el calor de entrada. Ahora, así se expresaría la eficiencia. Bueno, vamos a ponerlo así. ¿Eh? Solo que de esa manera estaría en fracción decimal, ¿no? Dijimos el trabajo entre el calor de entrada y lo podemos comprobar. Sí, entonces si dividimos 50, que es el trabajo producido en este ejemplo, entre el calor de entrada, entonces 50 entre 200, eso daría un cuarto o 0.25. Bueno, ahora si queremos el resultado en porcentaje, entonces pues solo tendríamos que multiplicar el resultado anterior por 100, y ese 0.25%. Entonces la eficiencia sería el calor de entrada, el trabajo entre el calor de entrada por 100 si quiero el porcentaje de eficiencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición de eficiencia de una máquina térmica? Bueno, pues ya explicamos por qué. La eficiencia de una máquina térmica es simple y sencillamente la fracción o la relación, podemos decir, del calor recibido con respecto al trabajo producido. Ahora, ¿y qué pasaría si en un ejercicio nos proporcionaran, en lugar del calor de entrada y el trabajo producido, el calor de entrada y el calor de salida? Bueno, pues seguramente tú estarás pensando, bueno, maestro, pues lo despejamos de esta fórmula, y si nos dan calor de entrada y calor de salida, pues sacamos la diferencia para encontrar el trabajo y luego utilizamos la fórmula que habíamos establecido previamente. Sí, puede ser así, pero también podemos tener una expresión para calcularlo directamente a partir de este par de valores, ¿no? Entonces, bueno, para eso tendríamos que despejar el trabajo y el trabajo pues va a ser la diferencia, ¿no? Entre lo que se digamos, entre lo que se suministra, que es el calor de entrada, menos lo que vamos a llamar de así, lo que se desperdicia, que es el calor de salida. Si sustituimos esta expresión en esta, bueno, pues entonces, ¿qué tendríamos? La eficiencia sería trabajo, pero el trabajo a su vez es igual al calor de entrada menos el calor de salida, que por cierto, esta expresión anterior también la pudimos obtener a partir de un despeje de esta otra expresión, ¿verdad? Simple y sencillamente este calor que está sumando lo pasaríamos restando del lado izquierdo. Y todo dividido entre el calor de entrada. Bueno, esta expresión es equivalente a la siguiente. Esto también se puede poner así. Pues casi por propiedades de las fracciones, no casi, es por propiedades de las fracciones, podemos separar la diferencia del numerador de la siguiente manera. Calor de entrada entre calor de entrada menos calor de salida menos, perdón, sobre calor de entrada. Y luego aquí tengo una fracción en la que el numerador es igual al denominador, entonces pues eso sería la unidad. Entonces esto también podría calcularse como
1 menos el calor de salida entre el calor de entrada. ¿Sí? Entonces son dos formas diferentes dependiendo de los datos que me suministren y de la misma razón, por la misma razón que lo que habíamos explicado anteriormente, pues esto también si lo queremos en porcentaje, pues tendríamos que multiplicarlo por 1, ¿verdad? Por 100, perdón. Sería 1 menos calor de salida entre calor de entrada por 100. Y bueno, estas dos fórmulas, pues, bueno, esto es realmente solo la deducción de cómo llegamos a esa expresión, una deducción muy simple, y lo único que estamos calculando son proporciones, relaciones, es eso, la eficiencia es eso, relaciones o proporciones, ¿verdad? Bueno, esta fórmula pues es fácil de entenderla, ¿no? Estamos dividiendo lo que se aprovecha entre lo que se suministra y entonces eso es la eficiencia. Esta fórmula también tiene su lógica. ¿Qué representaría solo esta parte? Calor de salida entre calor de entrada. El calor del la relación entre calor de salida y calor de entrada. Volvamos al ejercicio anterior. Serían 150 entre 200. Eso es calor de salida entre calor de entrada. Si sacamos esa relación, eso nos daría un 0.75, que si lo manejamos en porcentaje, esto equivale al 75%. ¿Pero esto qué representa? El 75% que, bueno, es el complemento de 25%, sí, pero el 25% tiene que ver con lo que se aprovecha, ¿no? Entonces esta relación solo entre calor salida, entre calor de entrada, representa lo que se desperdicia, lo que se desaprovecha, pues. Y entonces, bueno, si eso se lo restamos al 100%, que en expresión decimal corresponde a la unidad, 1 menos 0.75, le estamos restando al total lo que se desperdició y eso es igual a lo que se aprovecha. Entonces también tiene cierta lógica esa otra expresión o esa otra fórmula, ¿verdad? Pues vamos a encerrar, ya estamos a punto de hacer ejercicios, nos extendimos mucho con las máquinas térmicas, pero pues realmente es como que hacia donde íbamos desde el principio del tema de calor y temperatura, pues es la aplicación, las máquinas térmicas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cerrar las fórmulas y ya estamos casi a punto de hacer algunos ejercicios, ¿no? Que no van a estar nada complicados, las expresiones son sencillas. Solo vamos a hablar de otra fórmula de eficiencia, pero esa fórmula solo sirve para calcular una eficiencia ideal, sería el máximo de eficiencia, ¿no? Estas fórmulas tienen que ver más con una eficiencia real, con cosas que mediríamos, podríamos llegar a medir de un motor, ¿verdad? Y a partir de eso ya sabríamos qué tan eficiente es el motor. La otra fórmula tiene que ver con la eficiencia máxima que puede alcanzar el motor y por eso se conoce como eficiencia ideal. Bueno, vamos a hablar de esa otra fórmula de eficiencia. Se conoce como eficiencia ideal de una máquina térmica o eficiencia de una máquina ideal. No correspondería a un valor real, como habíamos mencionado, sino al máximo de eficiencia. Tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? Las ventajas es que para calcular esa eficiencia se puede hacer a partir de la relación entre las temperaturas. La temperatura en el depósito de temperatura alta, de T subíndice H, por alto en inglés, y la temperatura con respecto a la temperatura en el depósito de temperatura baja, perdón, valga la redundancia, T subíndice L de bajo en inglés, ¿verdad? Y eso sería más fácil de medir, tendríamos que medir o determinar la temperatura, por ejemplo, del combustible prendido dentro de un pistón y la temperatura de los gases expulsados. Esa sería la relación que tendríamos que tomar. Esa sería la ventaja, sería más fácil de medir. En cambio, yo dije así muy sencillamente, pues aquí medimos el calor de entrada y de salida y podemos determinar la eficiencia con las fórmulas que habíamos visto anteriormente, pero la verdad no es tan sencillo y directo, ¿verdad? ¿Cómo medimos el calor de salida, el calor de entrada? Más bien podríamos, por ejemplo, podríamos determinar cuántos joules pueden liberar cada litro de gasolina suministrado, ¿no? Y luego estimar cuánto trabajo hizo el coche entre el trabajo que hizo por avanzar y aparte el trabajo que hizo por fricción y otro tipo de formas en las que se utilizó ese calor suministrado, ¿no? Entonces sería más
difícil estimarlo con las fórmulas que habíamos visto previamente, pero el valor sería real. En el otro caso, el valor es ideal, ¿no? La deducción, la verdad, se basa en un concepto incorrecto, la teoría del calórico. Y más o menos, pero sin embargo la fórmula es válida, ¿no? Entonces se basa en lo siguiente. Entonces imaginémonos que en una cascada que se encuentra, vamos a decir, a una altura, voy a poner una línea mejor más recta, más derechita, ¿verdad? Se deja caer desde una altura, valga la redundancia, una altura alta, háganme el favor, ¿sí? Pero la turbina se encuentra, vamos a poner aquí altura H minúscula, subíndice H mayúscula. Pero la turbina se encuentra a un cierto nivel. O sea, queremos transformar la energía aquí en una turbina antigua de esas de ruedas de madera, ¿no? De paletas de madera. Entonces, pues no sé si están de acuerdo, pero entre más abajo se pusiera esa turbina, pues más se aprovecharía, porque estamos aprovechando más carga de agua, más energía potencial, ¿no? Entonces, digamos que esta turbina se encuentra a una altura H, eh, HL, altura baja. Se oye muy raro eso, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué tan eficiente sería la turbina? Entre más abajo la pusiéramos, pues sería más eficiente. Entonces, ¿cuánta energía potencial sería lo máximo que podría alcanzar o aprovechar del agua? Pues la fórmula de energía potencial es masa por gravedad por altura. Entonces sería masa por gravedad por la altura HH si es que la turbina la pusiéramos hasta abajo. Sin embargo, la turbina, pues en realidad solo está aprovechando esta carga, ¿no? Ya que es igual esa altura, pues sería igual a la diferencia entre las dos alturas anteriores, ¿no? Entonces aquí la energía potencial que aprovecha la turbina sería masa por gravedad por la altura HH menos la altura HL. Eso es lo que está aprovechando la turbina. Entonces, ¿qué tan eficiente sería la turbina? Pues sería la relación entre estas dos cosas. Tendríamos que hacer aquí un cociente. Estoy explicándolo así muy rápido porque a fin de cuentas, esta no es la deducción formal y se basa en una idea incorrecta, como habíamos mencionado. Entonces, si dividimos esto, lo que aprovecha la turbina entre lo que podría aprovechar, si es que la pusiéramos hasta abajo, pero nuevamente, aquí hasta en esta analogía vemos que no podemos aprovechar todo. Si la pusiera en el piso, pues no podría dar vueltas la turbina, ¿no? Siempre hay que dejar un poquito de altura. Otra analogía que se me ocurre. Entonces se calcula, se cancelan estos factores que aparecen en el numerador y en el denominador y lo que queda se puede aprovechar, se puede agrupar de la siguiente manera. La diferencia del numerador se podría separar como HH sobre HH menos HL entre HH y donde este cociente pues es la unidad y esto se simplifica como 1 entre HL menos HH. La verdad es que tal vez, bueno, que es una fórmula muy parecida, solo que en lugar de tener temperaturas tengo alturas. La verdad es que no sé si valía la pena hacer esa deducción, porque además se basa en una analogía, ni siquiera en algo que tiene que ver con temperatura, ¿no? Pero bueno, así fue la deducción original de esa fórmula, a partir de la energía que se aprovecha en una turbina que está a cierta altura en una cascada con respecto a la que se podría aprovechar. Más o menos así era la historia de la deducción de esta fórmula, ¿no? Entonces, bueno, el valor que se puede obtener con la expresión anterior representa el valor máximo de eficiencia de una máquina térmica. ¿Sí? Esto sería cierto si es que el calor no se disipara mediante otros procesos, o sea, aquí no se tomaría en cuenta la fricción y otros procesos y por lo tanto no es el valor real de la eficiencia, de la eficiencia, ¿no? La deducción original tiene que ver más con razones históricas, se remonta a la época en la que prevalecía la teoría del calórico,
y fue establecida por Sadi Carnot, que utilizaba la analogía que habíamos mencionado previamente, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta que pues esta deducción parte de una idea errónea, ¿sí? Sí, pero si hiciéramos una deducción más formal, llegaríamos a la misma expresión. Sin embargo, el camino sería mucho más complicado y hacer la deducción correcta de esa fórmula, pues realmente más bien corresponde a un curso posterior y superior de física, ¿no? Porque no sería tan obvio. Bueno, finalmente podemos mencionar que en prácticamente todas las máquinas térmicas, la cantidad de energía que se pierde es mayor que la que se aprovecha. Eso es la que ya lo hemos venido mencionando. Solo que voy a dar datos ya así, digamos, reales, ¿no? Así que la eficiencia en ningún caso llega ni siquiera al 50%. Sería, sería, digamos, un gran descubrimiento una máquina térmica que tuviera una eficiencia del 50%. En las máquinas de vapor es de hasta un 35%. En los motores de gasolina de hasta un 26%. Había mencionado 25%, pero más precisamente hasta un 26%. En los motores de diésel la eficiencia puede llegar hasta un 40%, ¿verdad? En el caso de los motores de gasolina, podemos todavía ponernos un poquito más técnicos, pero esto ya es casi como breviario cultural, ¿no? De ese 26% de energía que se ocupa en el trabajo, solo el 3% se va en aceleración. Uno pensaría, pues eso es lo que predominaría, ¿no? Porque eso a fin de cuentas es lo que hace andar al coche, por decirlo de alguna manera. El resto se reparte, ese 26%, digamos que para andar el coche solo ocupa el 3%. Se reparte de la siguiente manera: fricción de rodadura un 6%, accesorios 3%, pérdidas en desaceleración y marcha mínima 4%. Por cierto, si eres de los que se avientan unos arrancones para llegar al siguiente semáforo que está en rojo y para frenarte súbitamente, ahí se te va bastante energía, ¿verdad? Si estás viendo que el semáforo está en rojo, pues deja que el coche siga avanzando por su inercia, no desperdicies energía, ¿no? Entonces, pérdidas en desaceleración y marcha mínima, o sea, cuando estamos parados y el motor está andando, pero pues no está, está prendido el motor, pero no avanza el coche, pues hay un 4% también, ¿no? Junto con la desaceleración. Resistencia del aire un 7% y pérdidas en la transmisión un 3%, ¿verdad? Bueno, entonces nos pusimos muy técnicos con la eficiencia y ahora solamente nos restan unos ejercicios. Ya sé que ya quisieras terminar este tema, pero bueno, aquí sí es típico hacer ejercicios, son algo relativamente sencillos. Nada más que hay que tomar en cuenta lo siguiente antes de usar esta fórmula, hay que recordar que en esta fórmula la temperatura tiene que ser absoluta. Vamos a ponerle así, tiene que ser absoluta. Vamos a poner mejor el texto. Nota: la temperatura debe ser absoluta. ¿Por qué? Por las mismas razones que habíamos hablado en las leyes de los gases. Por ejemplo, si, y voy a volver a utilizar los mismos datos, una temperatura de 40 grados Celsius es del doble, o un cuerpo que está a 40 grados Celsius está 2 veces más caliente que uno que está a 20 grados Celsius. No, porque a pesar de que para nosotros 0 grados Celsius es muy frío, ya es algo de temperatura. ¿Sí? Hay una temperatura mínima que impone la naturaleza y que está muy lejana a estas dos, ¿verdad? Entonces, para que viéramos la verdadera proporción, tendríamos que tomarlo en cuenta a partir del cero absoluto, es decir, en grados, en Kelvin, perdón, que ya lo habíamos mencionado antes. O sea, si yo dijera qué relación hay entre 40 Kelvin y 20 Kelvin, en ese caso sí, 40 Kelvin es un cuerpo 2 veces más caliente, por decirlo de alguna manera, que 20 Kelvin, pero en este caso no. Recordando que los Celsius, para pasarlos a Kelvin, hay que sumarle 273. Esto en Kelvin serían 293, los 20 grados Celsius, y los 40 grados Celsius serían 313 Kelvin. Y 313 no es el doble de 293, ¿verdad? 313, bueno, es mayor, pero solo un poco mayor.
Entonces también otros detalles, ya estamos diciendo que ya vamos a hacer ejercicios y no nos vamos a hacer ejercicios. Esta fórmula implica que entre más se enfríe el gas, el combustible, es que más se está aprovechando su energía interna, ¿no? Entre mayor sea la diferencia de temperaturas entre el escape, que pues, uno pensaría que salen los gases quemados a temperatura ambiente y no, pueden salir a más de 100 grados Celsius, pero el vapor es el gas es mal conductor del calor y no percibimos esa temperatura, ¿no? Entonces, entre menos caliente saliera el, el, el gas, es que, o los gases quemados, es que el motor sería más eficiente, ¿no? Y sí, porque aquí tendríamos, digamos que, supongamos que en el cilindro, en el émbolo, la temperatura es de 600 Kelvin, ¿verdad? Si la temperatura es más baja todavía, bueno, entonces digamos que es de 200 Kelvin, pues aquí tendríamos un 0.33, pero eso se lo vamos a restar a uno. En cambio, si tenemos que los gases quemados salen a 100 Kelvin, cosa que no es posible, eso sería muy frío, y que en el émbolo están a 600 Kelvin, entonces aquí tendríamos un 0.167 redondeando. Si se lo quitamos a uno, pues entonces nos va a quedar más, sería más eficiente, ¿no? Entre mayor, pues tal vez con esta explicación estoy hasta confundiendo, pero bueno, básicamente lo que implica esa expresión es que entre mayor sea la diferencia de temperatura, es entre donde se da la combustión y donde se expulsan los gases, es más eficiente la máquina térmica y pues lo cual tiene cierto sentido, ¿no? Porque se está aprovechando más de la energía interna de los gases. Ahora sí, ah, finalmente, ejercicios.